Bienvenidos a la materia de Historia de México. Vamos a iniciar con lo que es la primera diapositiva, el primer bloque, que es las categorías teóricos-metodológicas. La historia se construye mediante hechos, actores, y estos hechos, actores son contados por el historiador. Por eso la historia es dependiendo de quién la cuente. Tú puedes tener un amigo y una amiga que son novios y cuando cortan, la chava te va a dar una información de cómo fue, el chavo te va a dar otra información y cada uno tiene su motivo o cada uno tiene su propia historia de qué fue lo que pasó. Entonces, básicamente, por eso se dice que la historia es de quién la cuenta. Obviamente, en el caso de los países, la historia pasa a ser parte fundamental de la cultura de una nación y a las personas que mantienen el poder en ese país, siempre les conviene que la historia sea favorecida para ellos. Ahora, todo esto es lo que acabamos de ver en los videos, que por eso es importante que se conecten, y los videos son una forma muy práctica de darnos la introducción a la materia. ¿Qué conceptos tiene que ver con la historia? Pues el tiempo, el espacio, la continuidad, el cambio y obviamente la fuente. ¿Quién te está dando esa historia? Vamos a ir con la primera actividad del bloque número 1. Vamos a ver qué tanto trabajaron en este fin de semana. Pregunta número 1, aquí ya están contestadas y dice: la historia como ciencia ha concluido el estudio del hombre. Número 2. Un objetivo de la historia de México es reconocer nuestra identidad de mexicano, verdadero. 3. El objeto de investigación de la historia son los hechos sociales descritos en secuencias cronológicas, verdadero. 4. Es un actor social que representa algo para su sociedad y puede ser hombre o mujer que pretende alcanzar objetivos personales o colectivos. Esto es un actor individual. Y número 5. Menciona 3 ciencias auxiliares de la historia. Está la antropología, arqueología y geografía. ¿Listo, chicos? ¿Puedo cambiar al siguiente bloque? Sí. Bien. Bloque número 2. Escuelas de interpretación histórica. Terminando la clase, les voy a enviar estos 2 enlaces al grupo de WhatsApp para que puedan tener una mayor información acerca de cada una de estas escuelas. Empezamos con el historicismo, es a través de las ciencias del espíritu y estudia al individuo. El positivismo es a través del método científico y estudia 3 estadios. Ojo con esto, positivismo no significa optimismo. Muchas veces, y yo no sé por qué la gente confunde que hay que ser positivos, pues ni que fuéramos pilas, o sea, la verdad es que no es así. Hay que ser optimistas cuando quieres ver las cosas bien. El positivismo es todo lo que tú me explicas, todo lo que tú me dices, vamos a hacerlo mediante un método científico. Tengo que comprobarlo. Tengo que ver que dé el resultado que tú me estás diciendo. Y si es así, lo acepto. Por eso, en las escuelas en México, a partir de Porfirio Díaz, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero ahorita lo voy a decir y luego lo vamos a volver a corroborar. Pues las escuelas en México eran manejadas por la Iglesia Católica. Era la única institución que tenía el poderío para poder dar la educación. Y me refiero a poderío, es que estaba en casi todas las comunidades, tenía un edificio y la persona estaba educada, en este caso, pues era el sacerdote o las religiosas. Cuando en aquel entonces, antes de Porfirio Díaz, vamos a irnos casi 100 años antes, eras una persona rica, pues básicamente la única forma de que tus hijos tuvieran educación era meterlos a la Iglesia Católica, a los conventos. Entonces, por eso existían muchas religiosas y sacerdotes que eran religiosas y sacerdotes, pero no por vocación, sino porque era la única oportunidad que tenían para estudiar. Entonces, en aquel entonces era normal hasta cierto punto ver que un sacerdote tenía a su esposa y sus hijos, porque básicamente era sacerdote porque había estudiado,
pero no por vocación. Entonces, hay gente que actualmente, siglo XXI, eso no lo sabe y dice, hay sacerdotes que tienen hijos. Pues sí, compadre, porque parte de la historia en México es que la única forma de que tú pudieras ir a la escuela y aprender algo era yendo a ser sacerdote. Y, por ejemplo, Miguel Hidalgo y Costilla hablaba 5 idiomas y se dice que tenía hijos. La verdad es que yo no he investigado si sí o si no, pero eso no me importa a mí, porque al final de cuentas lo que importa dentro de Miguel Hidalgo y Costilla no es la morbosidad, si tenía esposa, si no tenía esposa, si tenía hijos. Lo importante en el caso de Miguel Hidalgo es cómo influyó para el movimiento de la independencia. ¿Ok? Ahora, más adelante, casi 100 años después, a mitad de, 1810, entre 1810 y 1910, a la mitad está Benito Juárez, y luego, pues él separa la iglesia de la política y de la escuela, pero después llega Porfirio Díaz y se dan cuenta que en este lapso entre Benito Juárez y Porfirio Díaz, se dan cuenta en México, pues que el gobierno no tiene la capacidad para educar, y entonces le dice a la iglesia católica, oye, pues ¿qué crees? Que sí me peleé contigo, pero necesito que por favor me eduques a la ciudadanía de México. Esto es porque México se entra en guerra con Estados Unidos, y cuando entran en guerra se dan cuenta que Estados Unidos ya tiene escuelas, ya tiene una infraestructura más moderna, hablando de ese entonces, a la que tenía México. Y de hecho en ese momento no se le educaba a la gente que fuera indígena, es decir, que habían nacido y que eran parte de los pueblos indígenas de nuestra nación. Solamente se les enseñaba a los que eran hijos de españoles o que eran españoles. Ojo con eso, por eso es don Miguel Hidalgo y Costilla, doña Josefa Ortiz de Domínguez, José María Morelos y Pavón. Esos son hijos de españoles. Ahora vete con un indígena, Juan Diego. Así ya, nada más. Entonces a Juan Diego, poniendo un ejemplo de un Juan Diego cualquiera, no el santo Juan Diego, poniendo un ejemplo de Juan Diego, pues básicamente si tú eres indígena no tenías derecho a ir a la iglesia, porque pues tú para qué vas a la iglesia si no eres dueño ni nada. Perdón, no tienes derecho a la escuela porque no eres dueño de nada, solamente te enseñaban a ir a la iglesia, y lo único que se le enseñaba en aquel entonces era a rezar y cantar. Por eso es que tú y yo tenemos abuelitos y abuelitas que tal vez no se saben todo de la historia, tal vez no tienen estudios, pero ¿qué tal todos los cantos y rezos católicos? Fíjate nada más cómo desde 1700, 1800 sigue fluyendo para que en el 2021 todavía tengamos gente que prefiera más saber rezar y cantar en todas las tradiciones religiosas, ya sea católicas o no católicas, pero la prefieren más que las creencias científicas. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Por el positivismo. Cuando llega Porfirio Díaz al poder, dice, esto no puede ser así, no podemos seguir teniendo un país que nada más sepa rezar y cantar, no saben leer, no saben escribir, no saben sumar, no tienen nada, por eso estamos como estamos, y entonces implementa el positivismo, es decir, que la escuela debe ser laica. Ahora, ojo con esto, eso de laica empieza hasta 1930, pero desde a finales de 1800, principios de 1900, en donde está Porfirio Díaz, empiezan a manejar el positivismo. ¿Cuántos años estuvo Porfirio Díaz en el poder? 30 años. Es decir, que si tú eres un niño de 7 años, pasan 30 años, ¿cuántos años tienes? 37. ¿Cuántos años tenía Pancho Villa? ¿Cuántos años tenía Emiliano Zapata? ¿Cuántos años tenían todos esos revolucionarios? Pues básicamente fueron educados al estilo positivista y que por eso cuestionaban al gobierno todo lo que hacía. Habían sido educados desde un punto de vista científico. A ver, lo que tú me dices, compruébamelo. ¿Por qué? No nada más porque tú lo digas. Y entonces, curiosamente, Porfirio Díaz sembró la semilla en la educación que a lo largo del tiempo serían los que lo iban a quitar del poder. Ojo con eso. Por eso es muy importante ver qué es lo que te están enseñando, porque es lo que vas a tener en un futuro. Vamos con el siguiente punto, porque si no me voy a alargar. El marxismo. Esto es a través del materialismo histórico dialéctico y estudia la lucha de clases. En este tipo de escuela de interpretación tienen que ver las clases sociales y se maneja siempre una lucha de clases.
la clase alta con la clase baja, pero también la lucha de clases, la obrera contra la otra, y básicamente el marxismo dice, ok, hay que tener una conciencia de clases. ¿Cuál es la conciencia de clases? Que tú te des cuenta exactamente en qué clase social te encuentras. Básicamente, desde el punto de vista marxista, tú eres una clase social baja cuando eres empleado. No importa que ganes cientos de miles de pesos, tú no eres el empresario, por lo tanto, eres una clase baja. Y no habla de estratos sociales, no habla de dinero, habla de clase social. ¿A qué sociedad perteneces? ¿Perteneces a la sociedad de empleados o perteneces a la sociedad de empresarios? Y obviamente en el marxismo dice que el poder está manejado por los que son los dueños de las empresas. En la actualidad, ahorita que van a empezar las votaciones para gobernador aquí en San Luis Potosí, te voy a invitar a que hagas un ejercicio. Revisa las noticias así que te aparecen de vez en cuando y ve quiénes de los candidatos tienen reuniones con la asociación o la sociedad de empresarios aquí en San Luis Potosí. Y te vas a dar cuenta que de los primeros que tengan esa reunión o el que tenga esa reunión es el que va a ser el gobernador. Ojo con eso. Ahora vamos con la otra interpretación de la historia. Es por medio de los anales franceses. Esto es a través de una multitransdisciplinariedad y estudia la historia total por etapas, larga, media y corta. Vamos a irnos a la primera actividad del bloque 2, a ver cómo andan. Primera pregunta, ¿es un pensador alemán que efectuó una conjunción entre las investigaciones que realizaba y una propuesta de transformación de la realidad que analizó sobre la economía? ¿Quién será? Karl Marx. Muy bien, chicos. Bien, Alan, bien, Carolina. Karl Marx. Número 2. El Capital es una de las principales obras publicadas y, aunque inconclusa, aportó resultados de investigación que posibilitaron una interpretación de la historia con el positivismo y con el historicismo. ¿Qué será? ¿Cuál crees que sea? La D. La D, muy bien. Sí, fue una de las principales obras, obviamente, ¿de quién? De Karl Marx. Bueno, vamos a la que sigue. Karl Marx y Federico Engels son unas figuras fundadoras del... Marxista. Muy bien, marxista, bien. ¿Qué fundaron Marc Bloch y Lucien Febvre, a la cual nombraron Anales de Historia Económica y Social? Fue una... Revista. Excelente, muy bien, revista. Y obviamente, por último, sus fundadores son Marc Bloch y Lucien Febvre. Le dieron continuidad Ferdinand Braudel, Jacques Le Goff, entre otros. Los anales franceses. Perfecto, chicos. Vámonos al bloque número 3. Teorías del poblamiento de América. Bien. Los primeros dos bloques tienen que ver con qué es la historia, cómo se estudia la historia y qué tipo de escuelas existen para estudiar la historia. A partir del bloque 3 ya viene la historia que a ti y a mí nos enseñaron en primaria acerca de, primero que nada, bloque 3, cómo se pobló América. Las teorías no científicas existen como los mitos y leyendas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, está por ejemplo que el ser humano que pobló América es a través, en el Popol Vuh dice que salió del maíz, ¿no? Y de los dioses. Otras teorías más modernonas dicen que llegaron unos aliens y entonces se estacionaron aquí en América y pues varios de nosotros somos repercusión de esos aliens. Qué bonitos aliens, ¿no? Vienen aquí a América a reproducirse. Bueno, también existen las teorías científicas, que según las explicaciones tienen un origen autóctono, pero también tienen un origen euroasiático africano. Esto tiene que ver con un origen único o un origen múltiple. Las principales teorías no científicas del hombre americano, entre mitos y leyendas, dicen que los mitos y leyendas surgen como narraciones, primero orales, que el género humano crea para abordar diversos aspectos de la realidad. Ambos tienen la característica de contemplar la presencia de seres y sucesos sobrenaturales en un discurrir, pero también tienen diferencias.
El mito inicia su discusión sin precisar un tiempo histórico específico y recrea de forma ficticia el origen del mundo y realidades que son comunes a todos los grupos humanos con la pretensión de darles un significado. La leyenda, por su parte, relata sucesos que señalan espacialidad y cierto tiempo histórico. Comúnmente se recrea de forma oral y cumple una función orientada hacia aspectos de la moralidad. Acuérdense que la moral es las normas de conductas establecidas por un grupo social. Ahora sí, continúo, pero no cuenta con un soporte que le permita comprobarlo, aunque aluda a situaciones más relacionadas con las acciones humanas. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el origen del hombre americano encontraba dos posibles explicaciones. Por un lado, el hombre era autóctono del continente americano y por el otro, el hombre migró del continente euroasiático africano hacia el continente americano. El hombre que migró del continente euroasiático africano hacia el continente americano dice que la tesis del origen autóctono del hombre americano fue sustentada y difundida por Florentino Ameghino, paleontólogo nacido en Argentina, quien afirmó en su libro La antigüedad del hombre en el Río de Plata en 1880, o sea, ese libro se escribió en 1880 y en nuestro país estaba Porfirio Díaz de presidente, que el hombre, como género humano, era originario de la zona de la Pampa Argentina. Las pruebas que presentó fueron refutadas por Arles Hrdlicka, investigador checo-norteamericano. Obviamente, fíjense, desde 1880, un argentino dijo, no, che, ¿cómo crees que viene el hombre de otros continentes? No, el hombre americano es de Argentina, de aquí salió para todo el continente. Y entonces un checo norteamericano le dijo, no, estás mal, así no puede ser. Y contaba con un instrumental más preciso y comprobó que los dos restos óseos que apoyaban la tesis de Ameghino correspondía uno a un hombre relativamente moderno y el otro a un felino. Y bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. La evolución del hombre, como muchos la ven, confunden la teoría de Darwin con la evolución del hombre. Son dos cosas distintas. La teoría de Darwin habla sobre la evolución de las especies en general y básicamente habla que la especie que esté más adaptada es la que va a sobrevivir. Por lo tanto, te tienes que adaptar y eso te va a llevar a una evolución. Sin embargo, en algún momento, otro científico dijo, entonces el hombre viene del chango. Y eso fue, voy a buscar el reportaje, porque eso viene a través de una broma de un científico a otro. Y había un tercer personaje viendo que lo consideró como cierto y lo manejó que ya era cierto. Y eso se maneja hasta la fecha para muchas personas como una parte científica, que el hombre viene del chango. Pero la realidad es que no hay una evidencia científica que pruebe la evolución. Así como aquí este científico Alex Hrdlicka comprobó que los huesos o restos que tenía el argentino Florentino acerca de cómo había evolucionado el hombre, pues uno es de un hombre moderno y el otro hueso, los otros huesos que tenía correspondían a un felino. Y entonces el cuate decía que el felino estaba así como agachado y luego se estiró y ya era el hombre moderno y que así se estiró y que así evolucionó. Y se comprobó que no. De hecho, sería fenomenal, destruirías toda y cada una de las religiones si el ser humano pudiera encontrar los huesos, la estructura ósea de cada uno de las evoluciones del ser humano, pero no existen. Se ha comprobado que uno de los que está más deformes, bueno, para empezar, todo el hueso, toda la figura la sacaron de un colmillo. Encontraron un colmillo en la tierra y dijeron, este debe ser un ser humano. Y dice, si es el colmillo, pues así debe ser la quijada. Dice, si es la quijada, así debe ser el cerebro, el cráneo. Dice, si es el cráneo, pues así debe ser la columna y las manos. Y de ahí sacaron toda la historia y pues así debe de ser, ¿no? De un colmillo, que ya se comprobó que ese colmillo efectivamente no es de un felino, en ese caso es de un tipo de cerdo. Por eso está así todo, con la boca así salida, el mono ese que nos dibujan como la evolución de esas especies. Luego hay otro que está encorvado y esos huesos sí están completos, pero ya se demostró que es de la estructura es de una persona que padecía artritis y ya era un anciano. Entonces, pues por todo chueco, pues sí como no, y anciano, pues, compadre, si hasta yo ya estoy chueco y no tengo ni 40,
Entonces, obviamente, no se ha podido encontrar toda la estructura ósea. Sin embargo, bien curioso, hemos encontrado dinosaurios, hemos encontrado mamuts completos, hemos encontrado inclusive animales que han estado hace poquito, hace unos meses, se encontraron un felino, no sé si se acuerdan que salió en las noticias, que estaba todavía hasta con pelo todavía completo. Y es bien curioso porque hemos encontrado todo este tipo de cosas, pero no se ha encontrado un cuerpo, un esqueleto humano completo que pruebe desde la primera forma en cómo lo manejan hasta que ya estamos actual, que pruebe cada una de esas modalidades. Por lo tanto, la teoría de la evolución sigue siendo una teoría, no puede ser una ley. Entonces, a veces, ese es uno de los conflictos que existe cuando dicen, no, la teoría de la evolución, pues es teoría. Una teoría es una suposición que tú crees que así puede ser, como la teoría del Big Bang. Es una teoría, pero no lo puedes comprobar, no se ha hecho ley, ¿ok? Ahora, me voy a ir bien rapidito porque ya se me va a acabar el tiempo y quiero acabar con este bloque. Había otra persona que dice que, bueno, el hombre que llegó a América viene del continente euroasiático africano. Básicamente, el esqueleto más antiguo que se ha tenido registro en el mundo de un ser humano es de África y es de una mujer. Fue un boom porque eso fue a finales de los 90, principios de 2000, cuando sacaron una revista de este esqueleto y básicamente decía, wow, es una mujer africana, lo cual significa que todos los seres humanos tenemos origen con una persona bueno, de color, una persona de color de piel oscura, ¿no? Yo sí estoy más negrito, pero bueno, eso es otra cosa. El chiste está que de ahí de África se va a Europa, luego se va a Asia y por medio del estrecho de Bering se dice que pasó el ser humano y llegó a lo que es el continente americano y se fue poblando. Esas son varias teorías. Sin embargo, hay otras teorías que es la de origen múltiple. Estas teorías tienen que ver con esto. Aquí está Asia, de África pasaron a Europa, se fueron a Asia, de Asia se pasaron hacia el continente americano por el estrecho de Bering. Sin embargo, hay varias culturas que viven en islas y de estas islas fueron llegando a América del Sur o llegaron a otros lugares. Por eso es que tú puedes darte cuenta que en la actualidad hay palabras en lengua maya, lengua indígena, que se pronuncian de una forma y que en algunas culturas asiáticas son similares. O algunos rasgos de estas islas de la Polinesia, la forma física de estas personas son similares a la forma similar física de algunas culturas indígenas de nuestro país. Me voy a ir rapidito a las respuestas porque no quiero que se me acabe el tiempo. Ahí está. El humano era autóctono del continente, es un continente africano, sin embargo, vamos a dejarlo como euroasiático africano, ¿ok? Porque no es un continente, o sea, no existe el continente euroasiático africano, aquí son varios continentes. Sin embargo, para el examen, recuerden que los exámenes no están tal cual, o sea, sí son las mismas preguntas, pero luego vienen como parafraseados. Número 2. El hombre migró del continente euroasiático africano al continente americano. Número 3. Por el estrecho de Bering, transitó el hombre de paso en continuas oleadas de Asia a América. Inciso D. La megafauna es un término de paleontología para definir a grandes animales terrestres extintos que vivían después de la desaparición de los dinosaurios. El mamut es uno de ellos. Y por último, inciso E. Según el antropólogo portugués Méndez Correa, el hombre americano también llegó en una migración hacia América de las islas de Melanesia y Polinesia. Esto genera que en el centro, aquí lo que es México, bueno, que México no pertenece al centro, ojo con eso, México es parte del norte del continente, pero bueno, lo que voy es que la temperatura aquí es idónea para muchos de los individuos que llegaron del norte o por islas a nuestro territorio. Entonces, con esto en mente, vamos a continuar el tema de hoy, que es el bloque número 4. El bloque número 4, desarrollo sociocultural de las sociedades del México antiguo. Les voy a mandar un enlace de YouTube. Este video dura, sí, dura como 20 o 30 minutos,
pero es importante porque les va a dar un poco de contexto acerca de lo que ya leyeron en el libro y lo que vamos a estar contestando el día de hoy. México antiguo, bueno, se divide por el tiempo en etapa lítica y tenemos estas áreas. Por el espacio vamos a ver lo que es el perdón, es que estoy aquí viendo quién entra, ya. Oasis América, Mesoamérica y Aridoamérica. Entonces, estas áreas, por ejemplo, Aridoamérica es el norte de México, Mesoamérica es el centro-norte, hay altiplano central, occidente, costa del Golfo, zona de Oaxaca, zona Maya. Oasis América es el Mogollón, Onocam, Pataba, Trincheras. Dentro de los horizontes culturales encontramos lo que es el preclásico, clásico y posclásico, que es básicamente los temas que vamos a estar definiendo el día de hoy. Acerca de las condiciones climáticas que imperaban en lo que hoy conocemos como continente americano hace más de 40,000 años, obligando a los seres humanos a desplazarse de un sitio a otro. El consumo de plantas y animales para cubrir sus necesidades alimenticias los llevaban a una práctica predatoria que, consecuentemente, exigía volver a trasladarse para conseguir sus fuentes de subsistencia. Así, grupos nómadas realizaron un recorrido que duró miles de años desde la actual Alaska hasta la Patagonia. Ojo que esta forma de pensar es de los que creen que llegó el ser humano, llegó del norte de América y se fue hacia el sur. Pero la verdad es que la forma en cómo se colonizó, o bueno, no colonizó, que se pobló el continente americano, pues tiene muchas vertientes, ¿no? No nada más de norte a sur. Aunque es la más aceptada, pues, porque la historia es de quien la escribe y básicamente de quien manda, y en este caso, pues es Norteamérica, Estados Unidos. La definición y ubicación de horizontes culturales de Mesoamérica. Para algunos investigadores, el término horizonte implica una concepción puramente estratigráfica y los conciben como una capa de restos materiales de una o varias culturas. Otros emplean el término para significar los niveles de evolución social. Algunos otros como una época en donde los pueblos de una región presentaban características económicas, culturales, artísticas y técnicas semejantes. Estas se dividían por periodos y son 3. Preclásico, clásico y posclásico. Estos son los periodos, chicos. Vayan anotando. En el preclásico es definido casi siempre a partir de los indicios más antiguos de la fabricación de cerámica. Los primeros 1300 años de este periodo se han definido como preclásico temprano. Para este tiempo, los procesos de sedentarización y de agricultura se hayan consolidado. No obstante, debían complementar sus actividades económicas con la caza, pesca y recolección. En el periodo clásico está constituido por el apogeo o dominación el ámbito de comercialización por los teotihuacanos y concluye con las migraciones de los nahuas y con los establecimientos de centros regionales en el Valle de México. Se divide en 2 periodos, clásico temprano y clásico tardío. El clásico temprano abarca los primeros 400 años de este periodo. Coincide con la época de mayor apogeo de los teotihuacanos. Se consolidó el proceso de urbanización que se observa desde el periodo clásico tardío. En el clásico tardío se caracterizó por el florecimiento de las culturas mayas y zapotecas y las modificaciones en el ámbito político del centro de México, en el que se ve la caída de la ciudad de Teotihuacán. Este periodo es conocido como epiclásico. Ahora, para el periodo postclásico se le considera una época dominada por guerreros y sanguinarios que causaban la ruina de las demás culturas clásicas. Está dividida en 2 épocas: posclásico temprano, que es dominada por Tula y la cultura tolteca, y el posclásico tardío, que es el tiempo del Imperio Mexica. Con esto, chicos, vamos a irnos a su guía, por favor. Aquí ya tengo las respuestas. Ojo con esta parte, chicos, porque ahorita tengo mucho en mente a su compañero Alan Ferris, porque él básicamente encontró algunos problemas con la guía de ética y valores. Y aquí se la van a topar otra vez. Vamos a ir con la primera pregunta. Se lo conoce como la etapa de la vida del hombre americano. Corresponde a una incipiente actividad humana caracterizada por el uso intensivo de la piedra para confeccionar sus armas y utensilios básicos. Es la etapa lítica. El periodo preclásico medio, para algunos investigadores, se llama, pues es el formativo, pero ninguna de estas respuestas tiene la palabra formativo. Entonces, lo más probable es que vas a tener que poner olmeca, que no tiene nada que ver. O sea, la respuesta olmeca con la pregunta periodo preclásico no tiene nada que ver. Pero bueno, lamentablemente así está la guía. Y en una ocasión que yo les pedí que corrigieran,
Me contestaron, no, esas son las respuestas. Aquí tenemos nosotros un cuadernillo revisado por maestros. Y yo dije, está bien. No me voy a meter en ellos. A la cultura olmeca se le conoce así durante mucho tiempo. La cultura madre. De hecho, la cultura olmeca es la primera dentro de este territorio y por eso se le llama cultura madre, porque de ahí salen todas las demás culturas que nosotros conocemos. Los zapotecas, ¿dónde establecieron su dominio? En Monte Albán. La cultura tolteca es representativa de este periodo posclásico. Ojo con esto, aquí no ojo con esto, nada más una anécdota. Monte Albán se encuentra en Oaxaca, para poder llegar hasta, se han ido a Oaxaca, saben que son puras curvas y curvas y curvas, pero está muy bonita, la verdad. Si un día pueden ir, uno de los estados que más me han gustado cuando he viajado es Oaxaca. Híjole, está hermoso, la comida no se diga, la gente es súper amable y todo. La verdad que si pueden, vayan cuanto puedan. Ok, pasamos al bloque número 5. La conquista de México. Empieza el mercantilismo europeo con el descubrimiento de América. Este descubrimiento de América genera la conquista. Por un lado, vamos a encontrar resistencia, va a haber conflictos y va a haber también el sentimiento indígena, donde hay quienes apoyan a los españoles. ¿Por qué lo apoyan? Me voy a regresar un poquito a esta parte del periodo posclásico tardío del tiempo del Imperio Mexica. Este tiempo era muy sanguinario. Iban las culturas, tomaban presos a otras culturas y los sacrificaban. Era una temporada de mucha guerra, de mucho miedo. Hay una película de Mel Gibson que se llama Apocalipto y habla un poco de esta historia. Fue muy criticada porque, al menos en nuestro país, la cultura que nos enseñan pues, es de los aztecas, los mayas, todos son muy bonitos, pero no nos explica pues, que no nos explica que había guerra, que había ataques constantes, que tenían que huir, que si te atrapaban los mexicas, si te atrapaban, pues obviamente ibas a ser sacrificado, te iban a sacar el corazón, y estos tipos eran un poco caníbales. Entonces era bien padre, bien padre en el sentido de, imagínate así, llegaban, sacrificaban a un tipo, sacaban su corazón, y el cuerpo, ¿qué haces con el cuerpo? No lo iban a enterrar, lo aventaban por las escaleras de la pirámide, lo aventaban, y obviamente la gente se peleaba porque era lo que iba a comer. Entonces, realmente ya la degeneración de este momento no era como que wow, supremo, ¿no? Ya estaba medio feo. Entonces, cuando llegan los españoles, algunas culturas indígenas ven que ellos los pueden ayudar para librarse de los mexicas, para librarse de esa cultura un poco sanguinaria, y entonces apoyan a los españoles. Por eso es que los españoles cuando llegan empiezan a avanzar, y casi no tienen conflictos. El territorio donde estamos ahorita nosotros aquí en San Luis Potosí fue conquistado 80 años después de Teotihuacán. O sea, imagínate nada más cómo fue la guerra, la situación, pero hubo culturas indígenas que apoyaron. Número 1. En la parte occidental de Europa, dado que la fiebre mercantil se había desatado desde el inicio de... ¿Cómo le vamos a poner ahí? A ver, chicos, ¿qué respuesta van a poner? La La Primera Guerra Mundial, más bien va a ser de las cruzadas, porque la Primera Guerra Mundial estamos hablando de después de 1910, ojo, después. Y aquí es cuando descubrieron América en 1492, o sea, 500 años antes. Número 2. En el viaje que realizó Cristóbal Colón, que realizó el 12 de octubre, llegó también a las islas de Cuba y Haití, a la cual llamó Castilla. la española.
No importa si están mal, chicos, lo que quiero saber es que haya participación. Número 3. Las crónicas hispanas plantean que las heridas ahí provocadas los condujeron a la muerte. Los relatos indígenas señalan a los españoles como los asesinos. Los conquistadores además perdieron 45 caballos. Esa noche es conocida en la historia como la noche triste. Efectivamente, la noche triste. Llega Hernán Cortés, chicos, al territorio voy a hablarlo con palabras que ustedes me puedan entender más fácilmente. Llega Hernán Cortés a donde está Cancún, no precisamente Cancún, porque esa ciudad es relativamente nueva, pero llega a esa zona con los mayas, y antes de que él llegara ya habían existido ciertas excursiones a esta zona, y en una de ellas hubo un barco se hunde, no recuerdo bien, pero el chiste es que sobrevive una persona, un español, y llega y vive con los mayas. Este español es un sacerdote, el cual empieza a aprender el idioma náhuatl. Obviamente es español, habla el español, pero empieza a aprender el idioma náhuatl. Para los emperadores mayas, que no son emperadores, se les conoce como tlatoanis, pero bueno, estas personas veían al español y les daba mucha risa, y tiene un nombre a través de la historia que lo llaman básicamente el bufón de la corte, el bufón real. ¿Por qué lo llamaban así los mayas? Porque todas las cosas que no se deberían de cometer, él lo hacía. Por ejemplo, voy a decir tonterías que no están escritas en la historia, pero es una forma que me pueden entender. Este cuate, no sé, veía una tuna y la agarraba y se espinaba la mano. Veía un cerdo, le metía la mano y se andaba comiendo el cerdo, ¿no? Varias cosas así bien extrañas que no debería de hacer, y él lo cometía, y para los mayas esto era muy chistoso. Sin embargo, al mismo tiempo, una cultura de Oaxaca, no recuerdo ahorita el nombre, hay una familia, un señor, la señora, tienen una hija, pero el señor en la guerra muere. Esta señora se casa con otro guerrero, y básicamente a la hora que se casan tienen más hijos, pero el guerrero sabía que cuando él muriera, quien iba a heredar todo era la primera hija, la hija mayor, nada más que no era de él. Entonces él no quiere que ella herede porque no es su hija, es la hija ahora sí que del señor que antes era el esposo de su mujer. Entonces lo que hace es que la vende a esa mujer, a esa niña, la da como ofrenda a los mayas. Y esta niña habla el maya y el náhuatl. Maya y náhuatl. No, los mayas hablan el maya y ella hablaba el náhuatl. Entonces, cuando llega Cortés, el sacerdote pues ve a un español y se va con él, y entonces el sacerdote servía de intérprete entre los españoles y los mayas, porque aprendió a hablar el maya, perdónenme, no náhuatl, era el maya. Cuando Hernán Cortés les dice que los va a apoyar y empieza su camino hacia el centro del país, pues esta mujer, que era una niña que hablaba el náhuatl y ahora hablaba el maya, les fue regalada a los españoles como una doncella, una virgen que se les regala, y obviamente el nombre de esta chica es Malintzin, que la conocemos como la Malinche. Pero esta Malintzin, pues es una niña vendida, era huérfana, como quien dice, su nuevo padre no la quería, la da de regalo a los mayas no la quieren tampoco, la dan de regalo a los españoles, y bueno, curiosamente, cosas de la vida real, es que ella se enamora de un español, y un español se enamora de ella, y se dice en la historia que él se la lleva a vivir a España, y allá es donde ella muere, como una española. Pero bueno, antes de eso, que yo no sé si sea cierto o no sea cierto, lo que sí sabemos es que ella servía de intérprete entre los náhuatl, entre los que hablaban el idioma náhuatl y el maya. Entonces Cortés llega hasta Teotihuacán, ven todo, los teotihuacanos lo ven y dicen, vienen ellos los que nos van a liberar, porque acuérdense que para los que han ido a las pirámides, saben perfectamente que dentro de los dioses de las culturas indígenas es que iba a venir su dios, el cual era un hombre blanco, barbado y alto. Entonces ven a los españoles, pues creen que son ellos y los aceptan. Entonces, cuando Hernán Cortés estaba en el centro, en Teotihuacán, le avisan que van a venir por él otros españoles porque él desobedeció las órdenes que tenía y se vino de Cuba, se viene a lo que es México actualmente. Obviamente en aquel entonces no existía la palabra México,
no era un territorio, eran territorios con muchos indígenas ahí, pero no vivían como una nación. Entonces, él deja a sus soldados encargados de Teotihuacán, él se va, mata a los que lo venían a matar, y cuando regresa se topa que sus soldados, al ver que estaba en Teotihuacán, en una fiesta ceremonial, todos los hombres teotihuacanos se vistieron con sus penachos gigantescos, con oro, con todo, y empezaron a desfilar por donde está la pirámide del Sol y la Luna y todas estas cosas. Ellos, al ver eso, pues quisieron el oro y empezaron básicamente a matar a estos hombres que traen el oro, y obviamente pues, los españoles ya habían dominado esta zona, ya se habían doblegado, los mexicas ya se habían doblegado, ya no tenían problemas, pero cuando ellos empiezan a matar a todos los que están ahí en su fiesta, con sus penachos y todo, pues matan a todos los hombres. Al ver esto, se encierran en un lugar y piden pues que no los vayan a matar, tienen mucho miedo. Llega Hernán Cortés, se da cuenta de esto, entonces se tienen que salir en la noche huyendo y huyen cuando ya habían dominado todo. Se cuenta la historia que las mujeres se pusieron las ropas de sus maridos, de su papá, de sus hermanos, de sus hijos, de que habían sido sacrificados ahí en la calle, se vistieron y se pusieron en los lugares altos donde ellos iban huyendo. Y curiosamente es la única cultura, tengo entendido, que se ponían a gritarles y decirles de maldiciones a los españoles cuando iban huyendo y hacerles ademanes con las manos y con los dedos. Así que una de las formas de los mexicanos que más tenemos para insultar son con malas palabras y con ademanes con las manos y con los dedos, y eso es algo cultural. Entonces, es tan cultural el poner apodos y poner todo, que si ustedes se fijan, vemos los artistas antiguos de Televisa, sus nombres, Tintán, Chabelo, el Chavo del Ocho, Chespirito, Capulina, Cantinflas, la India María, todos son apodos que se les ponen, y es algo muy natural en México. México así es, poner apodos. Si no te ponen apodos, el chico dice, ay, no pertenezco a este grupo, entonces necesita ponerse apodos. Eso es la cultura mexicana. Sin embargo, pues bueno, influenciados por culturas externas que se sienten ofendidos, en México pues ya no ponemos apodos, teóricamente, porque al final de cuentas seguimos poniendo apodos porque es parte de nuestra cultura. Bien, continúo porque si no me voy a alargar mucho en estos temas y el internet se traba mucho. Vamos con la pregunta número 4. La conquista abrió paso a... Y esto trajo consigo la necesidad de implantar instituciones y formas de vida propias de la Nueva España. ¿Qué pasó con la conquista? ¿Qué es lo que trajo? La colonización. Exactamente, muy bien, la colonización. Llegaron los españoles a conquistar, ojo con esto, ellos llegaron a conquistar. Si vienes a conquistar no es para ver la cultura y respetar, no. Tú llegas y a ti no te importa la cultura que está ahí, tú vas y es lo tuyo. Pero obviamente lo que era conquistado necesitaba ser cuidado y protegido, y entonces empezaron a generar colonias, y por eso se llama colonizar. Esta colonización también generó el mercantilismo, porque lo que aquí se vendía o lo que aquí se tenía se llevaba a España. Por ejemplo, lo que es nuestro territorio de San Luis Potosí, pues las minas, la plata era lo que más se necesitaba, y obviamente pues empezaron los españoles a sacar todos los productos que se tenían y se llevaban a España. Emperador mexica que defiende Tenochtitlán durante un sitio de 90 días. ¿Quién será? Moctezuma. Cuauhtémoc, muy bien. Moctezuma es el otro que estaba con los españoles en la noche triste, y él sale y le dice a su pueblo, tranquilos. Pero ahora que les está tratando de tranquilizar, por ahí le vuela una piedra, le pega en la cabeza y lo mata. Entonces, eso de aventar pedradas por todos lados, para mis alumnos que les gusta estarse peleando en la calle y que avientan pedradas y botellazos, ¿qué crees, chico? No te creas la muy buena onda, porque eso es desde la época prehispánica de México y lo tenemos en nuestra sangre. Hay una foto donde nuestro presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, está en una manifestación y está aventando una piedrota como del tamaño de un balón de fútbol americano.
y se ve la foto donde él está así aventando, manifestándose contra el gobierno. Y ahora míralo, acá está en el gobierno. Claro, en aquel entonces él era del partido del PRI. Ojo con eso, chicos, porque si no sabemos la historia, estamos destinados a volver a repetir y obviamente estás votando por un ex candidato o un militante que era del PRI y ahora dice ser distinto, pero sigue siendo del PRI. Y lo más curioso es que la mayoría de sus personajes que trabajan con él son ex-priistas, ¿ok? Entonces me da mucha risa porque muchos lo atacan, pero pues son igual que ellos, o sea, son del mismo partido. Bueno, me voy al bloque número 6, la vida de México durante el virreinato. Aquí me voy a quedar. Empieza en 1492, se descubre América, empiezan a llegar a conquistar, se empiezan a generar colonias y empieza el virreinato. ¿Qué es el virreinato? Bueno, en España estaba el rey y en la Nueva España estaba el virrey. ¿Qué era el virrey? Era la imagen del rey, pero en nuestro territorio. Lo más curioso es que este virrey, si se hacía rico a costa de haber sometido a las culturas indígenas y se hacía un juicio y se comprobaba que él se había hecho rico o había abusado de los indígenas, se le quitaba y se regresaba todo a los pobres. ¿No le suena algo como que dice nuestro presidente actual, que hay que quitarle a los ricos para dar a los pobres? Bueno, pues era algo que sucedía en la época virreinal. Ah, sí, ¿y dónde vive nuestro presidente? Ah, en el palacio. Entonces, como que repetimos mismas situaciones. Pero bueno, ojo con eso. Llegaban los españoles, vivían aquí y se empezaron a mezclar con los indígenas y a tener hijos entre españoles e indígenas. Obviamente, esto generaron un grupo de mestizos y estos mestizos, pues no eran bien vistos por los indígenas, porque al final de cuentas no son indígenas, pero tampoco eran bien vistos por los españoles en España, porque no eran españoles. Entonces, estos cuates quedan en el limbo, porque ni son de un lado ni son del otro, y son rechazados por las dos culturas. ¿Qué era lo que pasaba? Que estos mestizos tenían que quedarse en este país, en este territorio de la Nueva España, y que al final de cuentas la única forma de ellos de salir adelante era siendo, lo había dicho en la clase de ayer, siendo sacerdotes o religiosos. Y si tú eras español y la única forma que tu hijo pudiera aprender era metiéndolo a un convento. Ojo con esto por lo de Sor Juana Inés de la Cruz, que es el punto B que tenemos aquí. Ella la meten a un convento, quiere decir que no era como ahora pensamos que, estás en un convento, ay, pobre de ti, pues, ay, eres pobrecito, ¿no? Para nada, en aquel entonces es que eras de los ricachones. O sea, nada que TEC de Monterrey, nada que la prepa de Tadeo, no, eso no existía en aquel entonces. Era básicamente, pues, conventos. Se generaba un consejo de Indias, así le llamaba, que era básicamente la forma de poder identificar que el virrey, que el virrey y que las personas que llegaban a la Nueva España no abusaran. Que era bien extraño, porque estaba prohibido en nuestro territorio estaba prohibido la esclavitud si eras indígena, pero si tú querías tener esclavos, te los tenías que traer del continente africano. Entonces, por eso en nuestro territorio nacional, en lo que es los puertos, vas a encontrar gente con la piel más oscura, y no es porque sea quemada del sol, es que básicamente sus orígenes tienen que ver con esos esclavos que se trajeron. ¿Por qué? Porque traías esclavos de África porque físicamente son más fuertes, más altos, tienen más musculatura que un indígena de aquí. O sea, pues hay que ser honestos, ¿no? Si tú comparas a un mexicano promedio con ayer estaba viendo un video de Luisito Comunica de la cultura de los hombres más altos del mundo, que son africanos, y no, pues hay una gran diferencia, ¿no? Si el promedio de altura de allá de un chavo es de 1,80 m y tantos, aquí en México el promedio de altura es de 1,70 m, o sea, chécate la diferencia, ¿no? La corpulencia, la musculatura, y obviamente, pues por eso convenía más traer esclavos africanos a nuestro continente, aunque llegando aquí, pues se supone que no estaba permitida la esclavitud, pero así se manejaba. Después de esto, chicos, empiezan a existir negocios, pero España fue muy astuta. No dejaba que cualquiera viniera al nuevo continente. Solamente podías venir si eras un conquistador, si eras alguien que iba a hacer negocios o si eras un religioso. Nada más.
Entonces, si tú dices, pues quiero ir a la Nueva España para ver cómo es, no puedes. Nada más puedes decir si eres un conquistador. ¿Eres soldado? No, entonces no vas. ¿Eres empresario? Voy a ver si pongo un negocio. No. Queremos saber si ya eres empresario. Si eres empresario, te dejamos ir. Pues no, entonces no vas. ¿Eres religioso? ¿Eres sacerdote? No vas. En cambio, si decías sí a una de esas tres, donde ibas a conquistar, donde eras un ex militar, donde eras un asesino, un malo, pues ahora te dejo ir a Nueva España. No, yo voy a poner negocios, yo vendo plata, órale, vete a la Nueva España. No, yo soy religioso, órale, vete a la Nueva España. Es la única forma en cómo podías venir a Nueva España. Por eso, en este territorio, la educación no era importante. ¿Tú crees que a los conquistadores les importaba enseñar a la gente? No. ¿Tú crees que a los empresarios les importaba que alguien supiera leer y escribir? Pues tampoco. ¿Y tú crees que a un religioso le importaba? No, porque al religioso lo que le importa es el alma, que era enseñar a rezar y a cantar. Ahora, vamos a leer la pregunta número 1 y espero me vayan apoyando porque yo, Historia de México, me encanta muchísimo. En 1524 surgió un Supremo Tribunal llamado Real Consejo de Indias. Perfecto, muy bien, Real Consejo de Indias. Número 2, institución que surge para conocer los excesos cometidos contra los indoamericanos. La Real Audiencia. La Real Audiencia, perfecto. Y contó con oidores para ello. Estos oidores eran personas que estaban así como de chismosas, escuchaban algo, iban y le decían rápido lo que sucedía. Así que eso ay, qué chismoso, que eres un chismoso. Pues compadre, está en la sangre. Número 3, con tal nombre se designó a una figura política, que era el representante del rey. El virrey. El virrey, muy bien, inciso D. Número 4, grupo social que no era aceptado ni por los españoles ni por los indoamericanos. Mestizo. Perfecto, mestizo. Número 5, nombre con el que se conoce a la monja Jerónima. Sor Juana Inés de la Cruz. Exacto, Sor Juana Inés de la Cruz. Esta chica desafió mucho porque se adentró en el conocimiento científico. Y ojo, acuérdense que en aquel entonces la cultura del machismo estaba al por mayor, y no se diga en la religión, ¿ok? Entonces, el que ella se involucrara, escribiera, y aparte se involucrara, adentrara en el conocimiento científico, pues era boom, wow. Ok, chicos, vamos con el bloque número 7, y con esto termino el día de hoy. Guerra de Independencia. En la Guerra de Independencia, chicos, antes de entrar, tenemos que ver un poco del contexto. Me voy a ir rápido. En España hay un problema de guerra porque Francia está generando un imperio. Francia está generando un imperio y está atacando varios imperios alrededor de ellos. Acuérdense que en aquel entonces no eran países, son imperios. El imperio español, el imperio francés, el imperio portugués, el imperio inglés. Todos son imperios, son imperialistas, son de reyes. Y bueno, Francia empieza a atacar con un francés que es muy bajito y que sale en fotografías con la mano siempre metida en el estómago, que se dice que era porque le dolía la gastritis, que porque lo envenenaban, algo. A ver si se acuerdan el nombre de él y me lo dicen. Era muy chaparrito. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No? Este cuate francés es Napoleón. Y este cuate empieza a atacar, pero en España hay un rey. Y entonces, a la hora que él ve que van a atacar España, lo que hace es algo muy curioso. Voltea y le dice a su hijo, ¿sabes qué, hijo? No hay necesidad que yo muera. Te dejo a ti como rey. Y se fuga. La idea de este señor es pues va a llegar Napoleón, va a matar a mi hijo, y se va a quedar como rey. Pues yo lo que quiero es sobrevivir. Deja al hijo como rey. Pero pasa tiempo y nunca llega Napoleón a España. Empieza a invadir otros lugares, pero no el entonces el papá llega otra vez con el hijo y le dice, a ver, hijo, ¿sabes qué? Pues no viene Napoleón, dame la corona que me merezco. Y el hijo le dice, no, tú me la diste, ahora yo soy el rey, pero yo soy tu papá. Podrás ser mi papá, pero yo aquí soy el rey y yo mando. Y ahí se están discutiendo cuando llegan y les avisan, ahí viene Napoleón.
Híjole, entonces el susto de los dos, y cada quien corre por su lado para ver primero a Napoleón. Y entonces ya llegan los dos, Napoleón escucha al papá que dice, mira que yo soy el papá, que no me quiero obedecer, quítale la corona, déjamela a mí y yo te sirvo a ti, Napoleón. El hijo le dice a Napoleón, mira que mi papá te tenía miedo, me dejó la corona, yo soy el rey, yo a ti te sirvo. Y entonces el Napoleón, pensando, le dijo, a ver, está bien, ya sé lo que voy a hacer. Tú eres el hijo, ¿verdad? Sí, pues obedezca a su padre y dele la corona. Pero es que él tuvo, usted cállese, dele la corona a su padre. Aquí el hijo obedece siempre a un padre. Pues bueno, le da la corona. Y el papá viendo al hijo así como, ¿qué te dije? Aquí mando yo. Eso lo digo yo, ¿verdad? La verdad, yo no estaba, yo supongo que así fue. Chiste que le da la corona al papá. Y entonces dice el Napoleón, ahora tú eres el rey, ¿verdad? Sí, muy bien, mátenlo. Y se queda como rey mi hermano. Obviamente el hermano Napoleón es francés. Y entonces se queda como rey de España, un francés como rey de España. ¿Qué es lo que sucede? Que los españoles no lo querían. ¿Y qué pasaba con la Nueva España? Pues tampoco lo quieren. ¿Y quiénes eran los que gobernaban la Nueva España? No eran indígenas. Acuérdense que eran los hijos de los españoles que llegaron en un principio, que eran los mestizos. Y en la clase de ayer les decía, por ejemplo, Don Miguel Hidalgo y Costillas, Juan Inés de la Cruz, José María Morelos y Pavón. Todas estas personas son mestizos que habían sido educados al estilo español, pero con la cultura indígena, que al final de cuentas, pues ellos no quieren al rey francés que está impuesto como rey español. ¿Qué es lo que pasa? Con la guerra que están en España, empiezan a subir los impuestos en la Nueva España a tal grado que ya no se puede mantener. El papá de Don Miguel Hidalgo Costilla se muere del susto de qué voy a hacer con tanta deuda de pagar impuestos. No puedo pagar impuestos y se muere así de la impresión. El hermano de Miguel Hidalgo Costilla es el que hereda la hacienda y al ver los impuestos que tiene que pagar se deschaveta, queda loco y tiene que ser internado en un hospital. Entonces imagínate tú como si tú fueras Miguel Hidalgo Costilla, se muere tu papá, tu hermano se vuelve loco, no puede mantener la hacienda y todo porque un rey francés ahora es el rey de España. No estarías de acuerdo. Y entonces empiezan en las tertulias. ¿Qué son las tertulias? Las tertulias eran las fiestas de aquella época donde se reunían gente importante y platicaban de temas de ciencia, de política, de economía, también de religión, y se combinaban eso. Pues no había televisión, internet, teléfono, no había nada, ¿no? Entonces imagínate, las tertulias es como, no sé, un canal de Instagram o un canal de YouTube. Profe, se le tocó un chorro. Sí, lo sé. Continúo. Después de esto, de las tertulias, lo que pasa es que Miguel Hidalgo Costilla, junto con varios más... Profe, no se escucha. ¿Mande? Ahí estoy. Voy. Me quedan 5 minutos. Voy a terminar, chicos, con las respuestas de esta unidad. Ahí están. ¿Listos? Ustedes me avisan cuando ya lo copiaron, ya revisaron, chicos. Por favor. Listos. Listo, profe. Bien. Nada más para terminar lo que decía, Miguel Hidalgo Costilla se levantan en armas y se genera una guerra para independizarse, pero no de España. ¿De quién quieren independizarse? De Francia. Y nada más que en España lo toman como la No se escucha, profe. ¿Mande? No se escucha. Ok, no, nada más déjenme terminar porque como se está grabando, la grabación sí necesito que quede lo que estoy diciendo. Y ahorita termino. Se levantan en armas y en España consideran que México se está independizando, pero no buscaba independizarse de ellos, sino del rey francés. Y bueno, chicos, hasta aquí sería todo por el día de hoy.
Gracias. Cuídense. Gracias, profe. Bye, bye. Gracias. Profe, Manden. profe, ¿me puede pasar las primeras? Ya ve que entré un poquito tarde. Listo. Bienvenidos al bloque número 8 de Historia de México, el proceso de creación y conformación de México como nación. Ayer nos quedamos con que estaba Miguel Hidalgo y se levanta junto con, no es el único, pero es el que más se nos viene a la mente, se levantan y buscan liberarse del dominio que tenía en ese momento el rey, ahorita se me fue el nombre, debí de haberlo investigado. Pero bueno, el hermano de este rey francés que estaba en ese momento en el poder y que bueno, en España lo tomaron como independencia. Y bueno, pues ya dijeron, pues ya estando, pues órale, ya en carrera del ratón, pues dijeron, vamos a independizarnos. Entonces se independiza México, pero el problema es que se dan cuenta que ¿quién va a gobernar? ¿Quién tendrá el conocimiento? ¿Quién tendrá la experiencia? Pues básicamente los que seguían en el poder. Y eso, si tú te fijas, para ti, para mí, a lo mejor ustedes todavía no lo han identificado, pero en 10, 15 años se van a dar cuenta. Van a darse cuenta que seguimos votando por las mismas personas, las mismas familias que han estado en el poder, porque es una tradición cultural en nuestro país el votar por los mismos porque son los que tienen experiencia. Ahora, no me malinterpreten, la idea es que votes por alguien que tiene experiencia, porque al final de cuentas es quien va a llevar la nación, tu estado, tu ciudad a buenos términos o que va a irte bien. Pero me refiero a que a veces votamos ya más por tradición. ¿Cuál es su apellido? Ah, su abuelito también fue de ese partido. Ah, su papá es de ese partido. Y te dicen los apellidos de los que se están poniéndose candidatos y básicamente te das cuenta que son los mismos apellidos, las mismas familias, nada más mezcladas, ¿no? Entonces, en aquel entonces, cuando se independiza México, pues se quedan en el poder los que seguían en el poder, así que la única diferencia es que ya no le daban tributo al rey de España, sino que ya se quedaba en la Nueva España, y empezaron a cambiar el nombre y a buscar el nombre para esta nación, y ahora generar una nación. Ojo con eso, que la idea en aquel entonces era mantener imperios, porque pues, eran reyes, era la forma que se manejaba. No existían países como tal, existían colonias, existían imperios, pero territorios, pero no países. Y México empieza a tener un problema porque dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y es aquí donde se topa. Por un lado, la monarquía, dirigida por un emperador, apoyado por la Iglesia Católica y los conservadores. Por otro lado, se buscaba un proyecto de nación que fuera una república dirigida por un presidente apoyado por grupos regionales, y estos grupos tenían que ver con la clase media del país. Entonces, empiezan aquí y se generan, fíjense nada más, el primer imperio mexicano de 1821 a 1823 con Agustín de Iturbide. La primera república federal de 1824 a 1835 por Guadalupe Victoria. Ojo con esto, no, su nombre original no es Guadalupe Victoria. Se puso Guadalupe por la Virgen de Guadalupe y Victoria porque lograron la victoria. Y esto es este símbolo que se ha vuelto muy tradicional en muchos partidos políticos, pues tiene que ver con la victoria. Con esto en mente vamos a empezar la primera diapositiva, el primer ejercicio del bloque 8. Ya lo tengo contestado por el tiempo, porque luego me explayo mucho. Monarquía de gobierno que adopta México al lograr su independencia. Es una monarquía constitucional, probablemente te aparezca en el examen como imperio constitucional. Número 2, nombre del primer presidente de México, Guadalupe Victoria, ya lo habíamos comentado. Número 3, fue un documento de hábil transición contra el orden virreinal existente. No pretendía cambiar la estructura de la sociedad en su totalidad. Es la Constitución de 1824. Número 4. La corriente que asumió el poder nacional fue federalista. Y número 5. ¿Cuáles son los tres poderes que gobiernan en nuestra República Mexicana? El Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ojo con esto. Voy a dar una pequeña explicación.
ejecutivo. ¿Quién es el ejecutivo? El presidente. En nuestro momento actual es Andrés Manuel López Obrador. Él es el ejecutivo en este momento en México. El legislativo, ¿quiénes son los legislativos? Los que legislan, me van a contestar por ahí, pero ¿quiénes? Son los diputados y los senadores. Ojo, chicos, quien decide las leyes en nuestro país no es Andrés Manuel López Obrador, no es Peña Nieto, no es Felipe Calderón, son los diputados y senadores. Y en este momento tenemos de diputados y senadores, candidatos que quieren ser diputados y senadores, tenemos artistas, deportistas, payasos, ¿cómo se llama? Ay, se me fueron otros términos, pero son personas que no han estudiado para poder poner las leyes. Entonces, cuando tú y yo nos quejamos de este gobierno, la idea es que se nos viene a la mente Andrés Manuel López Obrador, pero no fue el que puso las leyes, fueron los legislativos, los diputados y los senadores. Por eso es muy importante que tú y yo identifiquemos cuando vayan a votar quién es el diputado, quién es el senador y cuáles son sus propuestas, para que tú veas si esas son las leyes que tú quieres. Si el presidente dice, yo quiero quedarme perpetuamente en el poder, la ley no lo permite. ¿Cómo se puede quedar en el poder si los diputados y los senadores lo aprueban? Y entonces ahí es donde tenemos el problema. Por eso el poder legislativo es muy importante. Y luego de ellos viene el poder judicial, que son los magistrados, los jueces. Todos ellos son los que encargados de que se apliquen las leyes. Entonces, cuando hay un problema fuerte, donde ya las leyes no están muy claros en este sentido, vas ante la Suprema Corte y pones tu prueba y ellos ya deciden si sí o si no. Entonces, por ejemplo, si Andrés Manuel López Obrador dice, yo me quiero quedar toda la vida en el poder, y los diputados y senadores aprueban, entonces ahí, si hay gente que dice, yo no estoy de acuerdo, vas a la Suprema Corte, explicas ante las leyes por qué no debería de quedarse, y se hace un juicio y dicen sí o no. Obviamente este es un país utópico, es decir, eso sería lo ideal, ¿no? Poder llegar a estas instancias y que de veras fueran justos en cuanto a la impartición de ley. El problema es que no lo es. Uno de los puntos que ahorita se me viene a la mente es que estos cuates de los jueces, de la Suprema Corte, de los encargados de ahí del Poder Judicial, bueno, algunos de ellos llegan a ganar hasta $1,000,000 al mes por ahí de salario, ¿no? Entonces, tú comparas $1,000,000 de lo que gana un tipo contra lo que gana un obrero o una persona en México, que es un promedio de 6 a 8 mil pesos al mes por trabajar de 6 a 8 horas diarias, pues no creo que el cuate que gana, ya no digamos 1,000,000, que gane 500,000 pesos, va a entender lo que el otro mexicano con 5,000 tiene que mantener una familia. Entonces, ahí se dispara mucho la irregularidad en nuestro país, pero bueno, en México es uno de los países que te encuentras a los hombres más ricos del mundo y también te encuentras a las personas más pobres del mundo. Pero bueno, vámonos con el bloque número 9. Conformación del Estado mexicano como un proceso marcado por conflictos internos e intervenciones extranjeras. Ya se independizaron, ya buscan generar leyes, ya buscan cómo manejar el país, pero entonces ahora vienen problemas con otras naciones. Dentro de la Primera República Federal, con la Constitución de 1824, hubo un intento de reconquista por parte de España en 1829. Esto genera una reforma liberal y busca en 1833. Entramos a la primera crisis de la República Centralista en 1835 a 1846. Aquí, chicos, hay una guerra de Texas, donde perdemos parte del territorio nacional. Empieza la dictadura de Santa Anna. Y bueno, ya esto ustedes ya más o menos lo han tenido en mente, la intervención francesa. Vamos a ver la guía, ¿ok? Ejercicio de la guía del bloque 9. Aquí en medio, en su guía, dice, ¿a quién se le conoce como libertador de México? Se le conoce a Santa Anna. Sin embargo, después es el militar
lo corren del país, pero luego cuando tenemos problemas con Estados Unidos lo mandan traer al país y curiosamente perdemos mucho territorio con las decisiones que toma Santana y también tiene que ver el castillo de Chapultepec, los niños héroes, todo eso está en este rubro. Recuerden que más información siempre se lo mando por videos de YouTube, porque por la clase lo único que me enfoco es a contestar la guía y de repente dar ideas que se me vienen, a la mente. Vamos a ver, esta pregunta sí viene, chicos, lo digo porque a veces en su examen están busque y no lo encuentran, y es que está aquí en medio de su guía. Voy con la pregunta del lado izquierdo de arriba de su guía, dice, ¿en qué año fue nombrado presidente de México a Vicente Guerrero? El 17 de diciembre de 1829. Segunda pregunta, el 16 de octubre de 1830, el Congreso aprobó la creación de un banco que fomentara la industria nacional, con un capital de $1,000,000 de pesos tomados de los impuestos sobre artículos de algodón. A esto se le llamó el Banco de Avío. La siguiente frase fue memorativa. ¿Quién la mencionó? Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos, entre los individuos como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez. ¿Qué representó la forma más clara de incorporación de capital extranjero en la economía mexicana y a la vez la posibilidad real de empezar a integrar mercados regionales? El ferrocarril. ¿Listo, chicos? ¿Puedo cambiar? Sí. Gracias, Emily. Bien, el bloque número 10. Empezamos con el régimen porfirista. Antes de entrar al régimen porfirista, déjenme les digo que todos saben que Benito Juárez era un indígena oaxaqueño, pero pocos saben que Porfirio Díaz también era un indígena oaxaqueño. Entonces, de Porfirio Díaz era un gran militar, como no tienen idea. Este cuate fue detenido varias veces, lo detuvieron, lo metieron preso en la cárcel, pero no era, en aquel entonces la cárcel no es como nosotros lo imaginamos ahora. Algunas de las cárceles eran en haciendas. Entonces, si tú has ido a una hacienda, sabrás que en medio y medio hay patios. Entonces, en ese patio a veces sacaban a la gente a que hicieran ejercicio, que ahí estuvieran un rato, y un día, Porfirio Díaz se puso en una esquina del patio y empezó a hacer estiramientos, ¿no? Y luego les dijo a toda la gente, a ver, háganse a un lado, y están los guardias, están viendo lo que, desde arriba están viendo que él está haciendo estiramientos y que pide que todos se quiten. Y empieza a correr de una esquina a la otra, y luego, ¿qué creen que hace? Se sube por las paredes, se brinca, se sale y ¡pum! Se fuga. Y afuera ya tenía un caballo, pero estaban esperando. Y todos los soldados, imagínense, nada más ves a un cuate que corre, que brinca, se sube a la pared y ¡va! Se peló, se fugó, ya cuando sale, pues ya se les había escapado Porfirio Díaz. En otra ocasión lo vuelven a atrapar, lo meten a la cárcel, a Porfirio Díaz, y en aquel entonces, pues llegaban las mujeres a darles de comer, llegaban con sus anafres, con el carbón, con la leña, torteaban, les daban sus tortillas, sus frijoles, y bien, entran 5 mujeres, salieron 6 mujeres, y todos bien campantes, y no se dieron cuenta que una de las que salió, pues era Porfirio Díaz disfrazado y maquillado de mujer. Imagínate nada más para la época machista que un hombre se vistiera de mujer saliendo. Aunque, algo les tengo que aclarar, la historia, para muchos de los jóvenes, creen que la gente de antes era como si fuera torpe. Y no, nada que ver, la gente no era torpe, lo único que no había era tecnología. O sea, si bien la gente sigue haciendo las mismas acciones, pero ahora cambia la tecnología. Antes te ibas de tu ciudad y viajabas, pues viajabas en caballo, en burro o a pie. Y ahora, pues ya sabes si te vas en tu coche, si pides un Uber, si viajas en avión, tú sabrás en qué te mueves. Pero lo que cambia es la tecnología, no la forma de pensar. A tal grado que dentro de los reportajes de los periódicos de los años 1800, o sea, desde la época de Miguel Hidalgo y Costilla, a 1900, todavía cuando estaba Porfirio Díaz, hay reportajes donde dicen que cuestionan, dice el reportaje, tal y como lo leí, así con mis palabras, dice que cuestionaban la moralidad de un negocio que estaba en tal lugar, y hasta en el periódico ponen la reseña de dónde está ubicado ese local,
porque en las noches ponen música variada y las mujeres se quitan la ropa a cambio de dinero. Básicamente, en aquel entonces nosotros podemos trasladar a la actualidad como un table dance. Entonces, eso estoy hablando de 1810, 1820. No hay una gran diferencia al año 2021 con locales donde tú sabes que la gente baila y pues, se va quitando la ropa, ¿no? Entonces, es lo mismo. Otra de las cosas, en aquel entonces hay un reportaje de que los hombres ya no querían ser tan caballeros como antes. Se burlaban, no se burlaban, criticaba el periódico que los hombres usaban doble arete, pelo largo y camisas muy almidonadas. Entonces, en la actualidad ves a un cuate con doble arete y muchos, ay, y las tías, las mamás de algunos de ustedes también juzgan. Y estamos en el 2021 y ese reportaje del que te estoy platicando está en 1800. Entonces, el criticar a las personas por cómo se visten, cómo se peinan, de qué bailan. Otra de las críticas que hicieron es de una señorita que se contorsionaba toda a cambio de unos cuantos pesos en la calle del centro de la Ciudad de México. Y me acuerdo mucho de la canción, bueno, ya no voy a totear con eso. El chiste es que lo que quiero decir, chicos, es que la historia, la forma de ser del ser humano es igual. Lo único que cambia es la tecnología. En el caso de aquí de Porfirio Díaz, él busca ser el presidente, pero no lo dejan. Él es un gran militar, tremendo militar, defiende a México en varias guerras que tiene y bueno, lo dejan encargado en una zona de Oaxaca que era muy conflictiva por sus culturas indígenas que estaban ahí. Estas culturas se peleaban y mataban a la gente cuando se peleaban, ¿no? Entonces, a él lo ponen como regidor, como presidente municipal, por así decirlo, de esa zona y logra una gran paz y calma entre las dos culturas. Entonces, eso le gana renombre, pero ya no militar, sino ahora políticamente. Entonces lo consideran un gran político. Lo que no saben es que él utilizó algo que ya habían utilizado cuando llegaron los españoles, que eran los oidores. Porfirio Díaz contrata personas para que escucharan cuando iba a haber guerras, cuando se iban a levantar en armas, cuando lo querían matar y todo. Estas personas no me lo van a creer quiénes son. Eran las mujeres de un bar que salían, las mujeres de la vida galante, básicamente, estas chicas se acostaban con los generales, se acostaban, no tenían ahí sus que veres con otras personas y ellas escuchaban cuando querían derrocar a Porfirio Díaz en esa zona. Entonces iban y le decían, y entonces él ya sabía qué es lo que tenía que hacer, cómo se iba a defender, dónde iban a llegar, todo. Pero la gente no lo sabía, o sea, no sabían cómo él se había adelantado, pues cómo. Y obviamente el tipo que soltó no iba a decir, ay, pues es que como yo estaba acá de infiel con una mujer, pues ya yo se me salió. No decía nada, se quedaba callado. Y bueno, eso son los oidores. Y empieza a generar que don Porfirio Díaz gana fama como político. Llega un momento en que llega al Congreso del Estado, como senador, me parece, o diputado, no me acuerdo, pero llega al Congreso, y le toca hablar frente a todos los políticos de la nación. Entonces él se para frente a todos, se les queda viendo, ¿y qué creen que hizo Porfirio Díaz? Como diría el papá de el Panda, Kung Fu Panda, hizo nada, no hizo nada, no pudo hablar, chicos. Se quedó mudo de los nervios de hablar frente a la gente. Era un gran militar, era un gran soldado, sabía defenderse, podía manejar gente, pero hablar frente al público no podía. Y entonces quedó trabado y como no podía hablar, los demás diputados, los demás senadores, empezaron a burlarse, a decirle de cosas, habla mudo, ya, a fin mexicanos ya saben cómo somos. Entonces se agarró a llorar y se salió corriendo. Pues fue la burla de todos. De tanto coraje se regresa a su pueblo y ya no quiere saber nada de política. Sin embargo, lo convencen y entonces ahora ya no quiere ser ni diputado ni senador. Lo que quiere ser es el presidente de la nación. Cantante de rock and roll, no. Quiere ser presidente de la nación y logra, chicos, pues llegar a ser presidente de México. Y él lo que implementa es aquí lo voy a manejar, un liberalismo conservador. Benito Juárez fue liberal, pero Porfirio Díaz buscó ser conservador. Atrajo inversión extranjera
obviamente puso bancos, se generó electricidad, no había electricidad antes. Si ustedes se fijan en internet, cuando se manejó la electricidad en Estados Unidos con Tomás Alva Edison y Nikola Tesla y todos estos experimentos, México no se quedaba tan atrás, también atrajo electricidad, buscó implementar la telefonía, la minería, los textiles. Obviamente el tren fue fundamental porque era el único medio, no había aviones, no había carreteras con coches como ahora lo vemos, pero sí el tren era fundamental en esa época. Entonces él implementa el tren y fue algo que hasta la fecha varias de las vías del tren que tenemos en nuestro país fueron puestas con Porfirio Díaz. Genera un centralismo político, todo se basa en el poder en la nación, pero también lo que él busca es generar un sentimiento de nación. Acuérdense que había mayas, mexicas, huachichiles, bames, había territorios, pero no había un país, no había decir, yo soy de mi país. Y entonces él busca generar un sentimiento de nación. ¿A través de qué? A través del himno nacional, a través de la bandera de México. Por eso las escuelas hacen honores a la bandera todos los lunes, por implementación desde Porfirio Díaz para manejar un sentimiento de nación. Si tú le preguntas a los maestros, oye, ¿por qué tiene que hacer honores a la bandera todos los lunes? Históricamente no saben por qué. Nada más lo hacen porque es un paradigma, lo tengo que hacer porque estoy acostumbrado, porque me lo piden, pues para enseñar nuestra tradición, pero no saben que el origen es generar un nacionalismo. Ahora, obviamente, Porfirio Díaz no va a permitir que se levanten en armas y todo eso, y genera una fricción tanto democrática como social. Y aquí vamos a empezar, ahora sí, con la guía. Una vez que Porfirio Díaz asumió la presidencia, el proyecto económico y político que aceptó y mantuvo fue el liberal, pero bajo una vertiente conservadora. A partir de la reforma, el proceso de surgimiento, la legislación liberal sustentada en la Constitución de 1857 y la Constitución de la Ley de Reforma, separó a los campesinos de la tierra, que les contribuyeron a formar un creciente grupo de futuros trabajadores asalariados, fue gracias al capitalismo. Ojo, el capitalismo viene desde aquellas épocas, desde que empieza a generarse negocios, empresas. Acuérdense que esto lo vimos con la materia de estructura socioeconómica, y obviamente, imagínate, tú eres campesino, no tienes dinero, si puedes, siembras maíz, comes maíz, muy bien, ¿y con qué te vistes? ¿No te vas a vestir con maíz? Tienes que tener dinero. El otro día, en este siglo, estoy hablando de hace un año, antes de empezar la pandemia, platiqué con un señor que actualmente es dueño de varias casas y tiene dinero. No digo que es millonario, pero digo, el tener 4 o 5 casas en la actualidad, ya muchos quisieran tener una, ¿no? Pero este cuate, él era campesino y se fue a trabajar a Estados Unidos, regresó a México, se volvió a ir a Estados Unidos, regresó a México, y yo le dije, bueno, ¿cómo fue que del campo te fuiste a Estados Unidos? Y me dijo, porque nació mi primer hijo, necesitaba comprarle ropa, necesitaba comprarle medicinas. Yo en el campo tenía comida, pero no tenía para darle ropa, ni darle medicina, ni darle zapatos, ni llevarlo a la escuela. Tuve la necesidad de ganar dinero. Y eso lo motivó a irse a las ciudades. Bueno, esa idea es la misma que generó aquí en el capitalismo. La gente del campo necesitaba dinero y en las ciudades había fábricas. Entonces se empezaron a mover hacia las ciudades y generaron obreros. Número 3. ¿Qué se introdujo parcialmente a México durante el Porfiriato? Pues la electricidad. De hecho, aquí en San Luis Potosí, lo que es Real de 14, es una de las primeras ciudades que tuvo electricidad. Cuando la gente llegaba al Real de 14, las personas que ahí vivían se vestían estilo Europa. Lo que pasaba era lo siguiente: llegaba un barco a Veracruz, desembarcaba un tipo con ropa, con vestidos, con sombreros, todo, tomaba un tren que lo dejaba en estación 14, subía al Real de 14, dejaba la ropa, pero ya traía el catálogo para vender de lo que ya había salido en Europa. Entonces la gente decía, veía el catálogo, yo quiero esto, quiero esto, yo quiero esto. Perfecto. Ese mismo día regresaba en tren hacia Veracruz y volvía a zarpar en barco hacia Europa a comprar por catálogo. Así que esa novedad de vender por catálogos, pues no es novedad, chicos, es muy común. O comprar con Mercado Libre, tampoco es novedad, nada más que
Lo que hicimos ahora es que ya no estamos esperando al cuate que venga a nuestra casa con un catálogo, sino que ahora nos metemos en internet. Lo que cambió fue la tecnología. Número 4. Es un elemento que posibilitó la comunicación inmediata, pues la telefonía. Y por último, el Partido Liberal, organizado por los hermanos Flores Magón, de tendencia anarcosindicalista, inició la crítica política al porfiriano. ¿Puedo cambiar de diapositiva, chicos? Sí. Gracias, Emily. Porfirio Díaz estaba en el poder, manejaba todo, pero generó muchos conflictos con la sociedad, porque empezó a haber una crisis económica y hambre en todo el país, a tal grado que si tú ibas y robabas, lo más común es que te cortaban la mano por haber robado. Entonces la gente prefería morir de hambre que atreverse a robar. Entonces, a la vez tú dices, pues hoy está bien, ¿no? No te roban. Sí, pero el problema es que si eres de los pobres te mueres de hambre. No había una distribución equitativa de las riquezas. Mientras que ya Porfirio Díaz se sentía como europeo, influenciado por Francia, pues el país estaba yendo a la ruina en muchos aspectos. Entonces empiezan a salir opositores, entre ellos Francisco I. Madero. Obviamente tú te vas a acordar de Pancho Villa, que en realidad es Doroteo Arango, te vas a acordar de Emiliano Zapata. Todos estos tipos de personas están en contra de la forma de manejar el país de Porfirio Díaz. Y estalla la Revolución Mexicana. ¿En qué año estalló la Revolución Mexicana? En 1910. Ojo con esto, que terminando la Revolución Mexicana empieza la Primera Guerra Mundial. Entonces, mientras México está con su Pancho Villa y si Adelita se fuera con otro y ajúa, ¿no? Gritando, y pues al nivel mundial ya estaban en la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando tú te preguntes, ay, ¿por qué México no está igual que los demás? Tienes que ver la historia y decir, pues, ¿cómo van a ir a pelear a nivel mundial si en nuestro país estamos en una crisis económica tremenda? No, obviamente, terminando la Revolución Mexicana, pues hay muchas mujeres viudas, hay muchos niños huérfanos, hay muchas personas que perdieron todo, otros se fugaron del país. Se dice que precisamente el Real de 14, cuando dicen que detonó la Revolución Mexicana, las personas huyeron de México, pero así, ¡pum!, a tal grado que pasando los años, pues ya había una casa abandonada y abandonada y abandonada. Cuando la abrían, veían que la mesa de la mesa de la cocina estaba todavía la taza con el café que se habían servido, y que llegaron y dijeron, acaba de estar la Revolución Mexicana. Ahí dejaron la taza, lo que pudieron se llevaron, el otro lo abandonaron y ya no volvieron al país. Pues, ¿cómo? Si se habían ido, no sé, a Europa, está ya la Primera Guerra Mundial, ¿cómo te mueves? Entonces, es un momento de la Revolución Mexicana muy, muy interesante. Vamos a irnos a las respuestas, chicos, directas. Aquí está. Presidente que organizó el partido anti-reeleccionista y se presentó como candidato presidencial para el periodo de 1910 a 1916, Francisco I. Madero. Número 2. Aquiles Cerdán fue asesinado el 19 de noviembre de 1910 en la ciudad de Puebla. Puebla, chicos. Aquí dejé muy larga esta línea, pero es Puebla. Número 3. El movimiento contra Huerta se proclamaba en defensa de la Constitución y lucharía porque la vida política del país se rigiera por tal movimiento. ¿Qué habría surgido gracias a esto? El constitucionalismo. Número 4. ¿En qué constitución política de Estados Unidos mexicanos se consagró el derecho a la educación? En 1917. ¡Híjole! Desde 1810 se independiza México. Órale, ya no pertenecemos a España. Es hasta 1917 cuando decimos, ah, caray, creo que es importante que el pueblo esté educado. Antes de eso no era importante. Y todavía en ese lapso se consideraba que no era importante educar a los indígenas, sino únicamente a los españoles o hijos de españoles. Y entonces, en una ocasión, el doctor Mora y Enrique Rebsamen se paran frente a todos los diputados y senadores y ponen a dos niños, uno español y uno que había nacido mexicano, pero eran muy parecidos, y dicen, díganme cuál de estos niños es español y cuál no lo es, para saber a quién merecemos educar y a quién no. Y como no se pusieron de acuerdo, dijeron, efectivamente, si ustedes no notan las diferencias entre estos dos niños, ¿por qué vamos a hacer diferencia en su educación? Pero casi 50 años después es cuando ya se pone como un derecho y obviamente una obligación. Te doy derecho a que estudies, solo que para que trabajes tienes que tener estudios.
Ahí te va la obligación, la bilateralidad de las leyes. Número 5, en términos generales provocó una modificación entre los grupos de poder económico-políticos que tenían posibilidades de disputárselo. Obviamente me voy a la respuesta, que es la Revolución Mexicana. ¿Listo, chicos? ¿Puedo cambiar? Sí. Sí, profe. Bien. Bloque número 12. Voy a tratar de irme rapidito para ver si terminamos el día de hoy. Me voy directamente a las preguntas. Santa Anna fue el primer gobierno constitucional que fue presidido. Obviamente es falso y es Venustiano Carranza. Vamos con el número 2. Es verdadero. Aquí les voy a poner las respuestas para que tomen captura de pantalla si gustan, mientras lo leo. Verdadero es la fecha en que Emiliano Zapata fue asesinado, el 10 de abril de 1919. A lo mejor en el examen no les aparece como verdadero o falso, sino les ponen en qué fecha fue asesinado Emiliano Zapata y te vienen varias fechas. Número 3. Texto en el cual se especificaba la postura del descontento del presidente Carranza es el de Agua Prieta. Y por último, son verdaderas las dos. Ganador de las elecciones presidenciales el 1 de diciembre de 1920 a 1924, Álvaro Obregón, verdadero. Y por último, verdadero, en el gobierno de Abelardo Rodríguez fue un mecanismo que se enmarcó en la necesidad de contener una posibilidad de reacción de los trabajadores ante las condiciones de trabajo vivido. Así se aseguraba la subsistencia del trabajador al mínimo tiempo que se daban los patrones de la medida justa. Básicamente, en esta época de Abelardo Rodríguez se implementó lo que es el salario mínimo. Lo que dijo el gobierno es, ¿sabes qué? A los empleados no les puedes pagar menos de esto, porque si les pagas menos, ya no pueden sobrevivir. Y entonces los empresarios dijeron, entonces eso les tengo que pagar, no más. Entonces por eso dicen salario conforme a la ley, o mayores prestaciones. Entonces es que básicamente lo que te dice el gobierno que, pues para que tengas la medida justa para salir adelante. Ya si tú quieres gastar en el cine, pues no vas a tener. Si tú quieres comprar un celular, no lo vas a ajustar. Nada más es para que puedas comer y ahí sobrevivir. ¿Ok? Ese es el salario mínimo. ¿Puedo cambiar? Sí. Bloque número 13. Proceso de consolidación del Estado mexicano contemporáneo. Me voy aquí derechito. Relaciona con el paréntesis. Híjole, yo ya le puse aquí. La industria, pues aquí está la imagen de la industria. Partido de la Revolución Mexicana es el partido, cuando termina la Revolución Mexicana, es el primer partido y después pasa su nombre de PRI. Por eso quedaron con los colores verde, blanco y rojo, porque tiene que ver con la Revolución Mexicana. ¿Qué es lo que pasó? Que las personas después de 1910 en adelante sentían que si no votaban por este partido les iba a ir mal, porque otros partidos eran de otros países, de otras naciones, o iban en contra de la nación. Entonces, verde, blanco y colorado era la forma de ganar. Y en muchos campos, muchas rancherías, se sigue votando nada más por el verde, blanco y rojo porque no saben leer. Entonces, bueno, la matanza de Tlatelolco de 1968 tiene que ver con un movimiento estudiantil en contra del gobierno y empezó pacíficamente, pero el gobierno mandó soldados y los mató a todos. De hecho, voy a tratar de buscar la película, creo que se llama Rojo Amanecer, y se las voy a compartir. Está muy padre, si la ven, está padrísima. Gustavo Díaz Ordaz, pues es un presidente que es el que manda a matar a todos los chicos, aunque se dice que no fue porque no hay una grabación que lo confirme. Sin embargo, pues bueno, ya saben cómo es el gobierno, ¿no? Yo no sabía nada, yo no estaba enterado de nada, y así se lavan las manos. Y México es el primer país en el mundo que implementa la telesecundaria, educar a distancia. Así que eso de trabajar por Zoom y por trabajar en internet y en línea, pues no es novedad, chicos. México fue el primero en el mundo en trabajar a distancia. Me voy con las respuestas de la guía, rapidito. Vamos a poner respuesta A, B, C, D y E. ¿Puedo cambiar, chicos? Para irme al bloque 14 y terminar el día de hoy. Sí. Bien, bloque 14, la crisis del Estado mexicano. Primera respuesta es la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Segunda respuesta, modelo neoliberal. Tercera respuesta, Carlos Salinas de Gortari. Y por último, Vicente Fox Quesada. Vean sus respuestas si son iguales.